Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15, y vamos a leer hasta el 17. Nos humillemos delante del Señor. Si alguien no conoce todavía del Señor, pídale en su misericordia que le hable a su corazón. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué tenemos que ser entendidos? De cuál sea la voluntad del Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor, una vez más, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, Señor. Está escrito que así como el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto, tampoco nosotros, Señor. Hemos entendido, Padre, que la salvación viene de ti, Señor, que el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, aunque es responsable, Señor, pues tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo. Pero sabemos, mi Señor, que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien tú tienes misericordia. Por eso te seguimos rogando, Señor, que tengas misericordia, Padre, de todos los que estamos en este lugar, de todos los que van a oír el mensaje de salvación, para que ninguno endurezca su corazón, Señor, para que ninguno se aparte, Señor, del Dios vivo, para que ninguno, Padre, tengan poco tu palabra, Señor, sino que tenga temor de Dios y pueda arrepentirse, Señor, y pueda dejar su pecado y pueda reconocer a Cristo como su Señor. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Tu pueblo te ama, Señor, tu pueblo te necesita, tu pueblo depende de ti. Tú eres la raíz que nos sustenta, mi Señor Jesucristo. De ti viene toda sabiduría, toda bendición, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Sana nuestros corazones. Afírmanos en la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué estamos viendo, hermano? Conociendo la voluntad de Dios. Amén. El pueblo del Señor tiene que ser un pueblo entendido. ¿De cuál es qué? La voluntad de Dios. Está escrito que en los tiempos cuando venga el Señor, mucha gente la va a encontrar no viviendo en su voluntad, y aunque le va a decir Señor, Señor, el Señor le va a decir no te conozco. ¿Por qué? Porque no va a entrar al reino de Dios nadie que no haga la voluntad del Señor. Amén. ¿Quién va a entrar al reino de Dios? Nadie, solo aquellos que hagan ¿qué? La voluntad del Señor. Para poder hacer la voluntad de Dios, yo necesito conocer la voluntad de Dios y después andar en la voluntad del Señor. Amén. Hoy vamos a ver otro tema de qué es la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Gloria a Dios. Les recordamos que hay área de niños. Si gustan pueden llevar a su niño para que ahí lo cuiden, para que podamos escuchar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya tiene Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dile al que está a tu lado, si no lo sabías, Dios quiere que vivas en santidad. Dile al que está a tu lado, si no lo sabías, hoy vas a saber. Dios quiere que vivas en santidad. A ver, ¿cómo quiere Dios que vivamos? En santidad. Santidad quiere decir, dile, que no andes en pecado. A lo mejor no lo sabe, va a decir, bueno, ¿y qué es santidad? Dios quiere que no andes en pecado. Eso es lo que quiere Dios, que no andes en ¿qué? En pecado. Dios quiere que le obedezcas. Dice que Él quiere más obediencia que sacrificios. Usted puede ver a las religiones tienen muchos ¿qué? Muchos sacrificios, muchos ritos, muchas ceremonias, pero ¿cuánta obediencia hay en ellos? No hay ninguna obediencia. ¿Cuánta santidad hay en ellos? No hay ninguna santidad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Que seamos qué? Santos, porque Él es santo. Cuando el Señor aparta a alguien, cuando lo llama a su reino, lo que hace es separarlo ¿de dónde? Del mundo. Dios separa al hombre ¿de dónde? Del mundo.
Y por eso los hijos de Dios sabemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no vivimos como viven los del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo se puede ser santo, hermano? ¿Cómo se puede ser santo? Primero hay que ser justificado. Primero hay que ser ¿qué? Justificado. Nadie que no sea justificado primeramente va a poder vivir en santidad. El error de las religiones es que ellos le piden a su iglesia, le pueden decir, deja tu pecado. ¿Cómo puede dejar su pecado una persona que no ha sido regenerada? No puede. Una persona que no ha sido regenerada, esto es, que no ha nacido de nuevo, sigue siendo una persona carnal, sigue siendo una persona terrenal. Su mente está en las cosas de la tierra, sus deseos son las cosas de este mundo. Una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que ama el pecado. ¿Cómo le puedes decir a una persona, deja el vino, si esa persona ama el vino? ¿Cómo lo puede dejar? No lo puede dejar. ¿Cómo le puedes decir a una persona, deja a tu amante, si él ama la lascivia, él ama la concupiscencia, él ama el adulterio, él ama la fornicación? ¿Cómo puede dejar a su amante? No lo puede hacer. ¿Qué necesita una persona para poder empezar a vivir en santidad? Necesita nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ni puede entrar al reino de Dios. Ese error se está cometiendo en muchas iglesias cristianas. Hay padres que le exigen a sus hijos que vivan en santidad, cuando ni siquiera les han predicado el evangelio de Cristo para que nazcan de nuevo. ¿Qué hay que hacer primero con una persona? Hay que predicarle el evangelio del Señor Jesucristo. Hay que decirle que Cristo vino a hacernos libres, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Cristo vino a darnos libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que Él murió para que nosotros ya no vivamos en el pecado. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón y hay un dolor en su corazón, un arrepentimiento verdadero de Dios, en ese momento él puede empezar a vivir en santidad. Es necesario, hermano, que entendamos que tenemos que ser ¿qué? Justificados. En la misma iglesia cristiana hay mucha gente que no está justificada, hermano, y le echa muchas ganas y quiere dejar su pecado. Siempre termina practicando su pecado. ¿Por qué termina practicando su pecado? Porque él no ha entendido que antes de la santificación tiene que ser la justificación. Vamos a verlo en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Esto es muy importante, hermano. Para que yo pueda vivir en santidad, primero tengo que ser santo, hermano. Yo no puedo vivir en la santidad si no soy santo. Yo no puedo practicar la justicia si primero no soy justo. Apocalipsis 22:11. Vean cómo vive alguien que no está regenerado. El que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿cómo va a vivir? Va a vivir en la inmundicia todo el tiempo de su vida. Pero el que es justo, practica la justicia todavía. Fíjate, alguien que no ha sido justificado, que no ha entendido la obra de Cristo, que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no ha visto la cruz, que no ha visto que Cristo murió por sus pecados, es una persona que aunque él se esfuerce, tarde o temprano va a volver a su misma ¿qué? Naturaleza. ¿A dónde va a regresar? Mira, hermano, hay testimonios de gente que por un tiempo han dejado el pecado. Ya lo he enseñado esto. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Le echaron ganas, pusieron fuerza de voluntad, fueron alcohólicos anónimos, yo no sé, y dejaron su pecado. ¿Por cuánto lo dejaron? Un tiempo. ¿Qué pasó después de otro tiempo? Vuelven a su pecado. ¿Qué les faltó a esa gente? Diga, nacer de nuevo, ser justificada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando alguien es justificado, es alguien que es declarado justo y es alguien que puede practicar la justicia. A ver otra vez, ¿quién puede practicar la justicia? Alguien que ha sido justificado. Y luego, ¿qué más dice ahí? El que es santo, ¿qué dice? ¿Quién se puede santificar más? El que es santo. ¿Quién se puede santificar más, hermano? El que es santo. ¿Qué es un santo?
Es un apartado, es alguien que ha sido sacado del mundo, es alguien que ha sido consagrado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a poder ser santo, hermano, si no es primeramente santificado, lavado. Mis pecados tienen que ser lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hay mucha gente, hermano, y esto, créeme que llevamos años queriendo que la iglesia lo entienda. Primero tienes que entender que tienes que ser justificado por medio de Cristo. Tienes que poner toda tu confianza en el sacrificio de Cristo. Primero tienes que entrar al reposo, al descanso de que tú ya eres salvo por medio de Cristo, que ya eres hijo de Dios por medio de Cristo. Cuando tú entras a ese reposo, a ese descanso, puedes empezar a vivir la vida cristiana. Puedes empezar a vivir como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que al revés, hay gente que quiere portarse bien, quiere hacer buenas obras para llegar a ser santo, para llegar a ser hijo de Dios. Así no funciona. Primero tienes que ser hijo de Dios, primero tienes que ser salvo y entonces vas a empezar a poder vivir como un hijo de Dios. ¿Alguien, sí me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Miren, dice Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice que el hombre terrenal, hermano, el no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, vean cómo para él es imposible obedecer a Dios. No es difícil, es imposible. Romanos 8:5. Dice así, porque los que son de la carne, aquí está hablando de alguien que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, que no ha creído en Cristo. ¿En qué piensa esa persona? En las cosas de la carne. ¿Por qué la gente quiere ser el más grande en esta tierra? ¿Por qué la gente en este mundo le llama éxito a una posición aquí en la tierra? Por ejemplo, alguien que llega a tener grandes negocios, ¿cómo le llama al mundo a esa persona? Una persona de éxito, ¿no? La gente nada más está viendo ¿qué? Su título y su dinero, y dice, ¿es una persona de qué? De éxito. Cuando esa persona, hermano, puede ser una persona fracasada. Es una persona que necesita pastillas porque se deprime. Es una persona que no tiene una buena relación con su esposa porque la engaña. Sus hijos andan drogándose. ¿Usted ve que tiene éxito esa persona? No tiene éxito. Fíjate cómo el mundo ve el éxito. Si el mundo cree que el hombre más veloz es un hombre exitoso. Ah, no, el hombre más rápido del mundo. Le dieron la medalla de oro. Es una persona que se droga. Es una persona que golpea a su mujer. ¿Cuál éxito hay en su vida? No hay ningún éxito. El éxito consiste en esto: un hombre que es obediente a Dios, un hombre que es temeroso a Dios, un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es un hombre de éxito. ¿Cuántos dicen amén? Y ya vieron cómo el mundo confunde. Ahora, el hombre, ¿por qué piensa que eso es éxito? Porque es terrenal. ¿En qué piensa un hombre terrenal? En las cosas de la carne, en la fama, en la gloria, en los deleites de este mundo. Vean cómo ese hombre no se puede sujetar a Dios. Dice ahí, pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, ¿en qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu. Mira, hermano, un cristiano ya no está pensando en la gloria de este mundo. Un cristiano sabe que vienen cielos nuevos, tierra nueva, el reino eterno, viene nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a la vida eterna. ¿Qué vale más, hermano? ¿Las cosas que el mundo te está ofreciendo que son temporales o las cosas que Dios está ofreciendo que son eternas? ¿Qué vale más? El hombre se conforma con vivir 80 años en esta tierra a su manera, gozándola y después irse al infierno. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios nos negamos a este mundo, pero vamos a la gloria eterna. Vida eterna, reino eterno, gozo eterno, paz eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un hijo de Dios. ¿En qué está pensando? ¿En las cosas de la tierra? No, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿A dónde va toda esa gente que solo su pensamiento está en las cosas de este mundo? A la muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son?
son enemistad contra Dios, están contra Dios, son enemigos del Señor. Vea por qué, porque no se sujetan a la ley de Dios. Te hago una pregunta, ¿el hombre carnal puede sujetarse a la ley de Dios? No puede. Dice ahí, no lo hace ni tampoco ¿qué? Puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta aquí, ¿cuánto ya les quedó claro? ¿Qué necesito para vivir en santidad? Ser santo, ser santificado, ser lavado por la sangre de Cristo. Amén. Mire, lo vamos a ver aquí en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Dice así, si ya lo tiene. Dice, y estos erais algunos. Ahorita vamos a leer la lista de lo que éramos. Mas ya habéis sido ¿qué? ¿Qué fuimos, hermano? Ve uno que ya que es santo, que ha sido santificado. ¿Ya fuimos qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados. ¿Dónde? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por medio de qué? Del Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién da nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Dónde fuimos lavados? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué fuimos lavados? Lea el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿De qué fuimos lavados? Fornicación. ¿De qué más fuimos lavados? De idolatría. ¿De qué más fuimos lavados? De adulterio. Los afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Toda esta gente no heredará el reino de Dios. Y dice, ¿y estos eran qué? ¿De qué fuimos lavados? De todas estas prácticas de pecado. ¿Cuántos pueden decir, yo practicaba estas cosas? Borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, rateros, idólatras, ¿cierto o falso? Pero mira, ¿qué significa lavados? No solo es que te perdonaron, porque ¿cuántos saben que nos perdonaron todas estas cosas? Pero no solamente nos lavaron de estas cosas, también nos apartaron de estas cosas. También nos libertaron de estas cosas. A ver, ¿qué más nos hicieron? Nos libertaron. Mira, la religión, va una persona a confesarse con el padrecito porque él quiere que le perdonen sus pecados, pero él quiere dejar de pecar. Él no quiere dejar de pecar. Él va y le dice al padrecito, Señor, engañé a mi mujer, me eché una cerveza, se siente mal, se confiesa, se va del padrecito. ¿Y qué sigue haciendo esta persona? Él ama la cerveza, él ama el pecado, él ama el adulterio, él ama la fornicación, porque no ha sido ¿qué? Regenerado, no ha sido justificado, no ha sido lavado, no ha sido ¿qué? Santificado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante, yo tengo que ser lavado, tengo que ser santificado y tengo que ser justificado para poder andar en ¿qué? En santidad, para poder practicar la justicia, para poder ser santo. ¿Amén? ¿Sí está quedando claro, hermano? Porque mira, si no somos lavados, hermanos, si no nacemos de nuevo, hagamos lo que hagamos, vamos a seguir ¿qué? Practicando el pecado. Romanos 6:18. Romanos 6:18. ¿Cómo puedo ya no andar en el pecado? A ver. Romanos 6:18. ¿Ya lo tiene? Y libertados del pecado. A ver, un lavado, un santificado, un justificado, ¿qué fue? ¿Libertado de dónde? Antes, ¿quién me gobernaba? El pecado. El pecado. El pecado se enseñoreaba de mí. ¿Quién se enseñoreaba de mí? Si yo tomaba, ¿le podía decir no al vino? No, porque el pecado, ¿qué hacía en mi vida? Se enseñoreaba, gobernaba mi vida. Todo aquel que es alcohólico es esclavo. ¿Es esclavo de qué? Del alcohol. Es esclavo, y aunque no lo admita y aunque diga que no, él no puede dejar de tomar. El que fuma es esclavo. ¿Es esclavo de qué? Del vicio, del cigarro. Y aunque le eche ganas y haga y se pongan, ¿qué se ponen aquí en el cuerpo?
parches y aunque tome lo que tome, es esclavo. Todo aquel que es esclavo del pecado, ¿cuándo cree usted que va a dejar su pecado? Nunca lo va a dejar. Yo necesito ser libertado del pecado. ¿A qué vino Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, ¿quién? ¿Los parches? ¿Alcohólicos Anónimos? ¿Tu fuerza de voluntad? ¿Tu religión? ¿Quién te puede libertar? Se llama Jesucristo. Hay gente aquí que tiene un testimonio poderoso en Dios, que él puede declarar en este lugar: yo era un alcohólico y no necesitó Alcohólicos Anónimos. Cristo vino a su vida y lo hizo libre. A mi hermano, cuando yo oigo una persona que da un testimonio así, yo puedo ver el poder de Dios en su vida. Ahora, no nos quedemos en un área de nuestra vida. El Señor Jesucristo nos quiere hacer libre de todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que aún le domina la ira, aún sigue practicando el pecado. Y hay mucha gente que aún le domina ¿qué? La ira. Aún se enoja y aún sigue maldiciendo o golpeando a su mujer. Yo lo he dicho aquí, miren, yo no los conozco, no voy a decir que ya me contaron su vida. Dios está hablando. Yo a veces digo, hay gente aquí que está pegándole a su mujer y después me platica alguien, le pegué a mi mujer. Yo no crean que ando de chismoso, me están diciendo. ¿Quién conoce tu vida? Y Dios sabe cómo vivimos. Y Dios nos habla en todo tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dios está dando tiempo aún de que nos ¿qué? Arrepintamos, porque Cristo viene a juzgar a vivos y a muertos. Amén. Entonces, es muy importante. ¿Cómo puedo yo vivir en santidad? Necesito ser lavado, santificado y justificado. Amén. Mire, vamos a ver. Vaya usted a Romanos 6:11. Alguien que ha sido justificado, hermano, ha muerto al pecado. ¿Ya tiene este Romanos 6:11? Así también vosotros, consideraos que, ¿cómo está alguien que ha creído en Cristo? Ha muerto al pecado, pero está vivo ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea a alguien que ha sido justificado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vean cómo alguien que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo, que ha sido justificado por la fe, el pecado ya no tiene poder en su vida. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, ¿cómo los vamos a presentar? Como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ponga atención, en un hijo de Dios, el pecado ya no le gobierna. Dice, el pecado ya no sé qué, se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? No estás bajo la ley, sino bajo ¿qué estamos? La gracia. Hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un hijo de Dios puede vivir en santidad, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Vea qué nos llamó el Señor. Yo tengo que saber que Él me sacó del mundo para ya no vivir en el mundo, para ya no hacer las prácticas del mundo. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia. ¿Nos llamó a seguir pecando? No. ¿A qué nos llamó? Eso es muy importante. Mira, el pueblo de Israel fue librado de Egipto y el Señor les dijo, sed santos como yo soy santo. El pueblo de Israel jamás lo entendió. Él salió de Egipto y quería seguir viviendo como en Egipto. Así hay gente que viene a la iglesia y quiere seguir viviendo como vivía antes. Dios, si te llamó del mundo, no te llamó para que sigas viviendo en la inmundicia, sino en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie se engañe. Siempre hemos tenido ese cuidado en la iglesia, que no nos engañemos como en la religión. Esto no es religión, esto es una relación personal con el Dios vivo. Y nuestro Dios es santo y Él manda que seamos santos como Él es santo. Él no me llamó a la inmundicia,
Él me dijo, Vicente, te perdono, vete, no peques más. Y también te lo dijo a ti. ¿Cuántos dicen amén? También te lo dijo a ti, te perdono, vete, no peques más. Te llamé a la santidad, te llamé a que seas luz en este mundo, a que tus buenas obras alumbren, que la gente se extrañe que tú ya no caminas como ellos. A ver otra vez, la gente, ¿qué tiene que ver en nosotros? Que ya no hacemos lo que ellos hacen. Se tiene que extrañar. Oye, pero si antes te gustaba esto, antes ibas a este lugar. He muerto al pecado, he nacido de nuevo por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Tienen que dar testimonio la gente de que somos nuevas criaturas. Yo aquí lo he enseñado, hermano. Mira, cuando tengas un problema, por muy grande que sea, confía en el Señor. El Señor tiene el control de tu problema. Él tiene cuidado de ti, Él te ama y no se ha olvidado de ti. Él va a ayudarte a fortalecerte en cualquiera de tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Pero no des lástima al mundo. Que el mundo no te vea y diga, tú eres hijo de Dios. Y estás muriendo de tristeza, estás deprimido, tienes que tomar pastillas. Hermano, un hijo de Dios da testimonio porque sabe quién es. Porque sabe quién está con él, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Un hijo de Dios tiene que dar testimonio de que el poder de Dios se ha manifestado sobre su vida. Y no importa si no tiene que comer, no tiene trabajo, si se le murió su abuelita, él puede declarar, yo soy hijo de Dios, bendecido con toda bendición espiritual, yo no soy como los del mundo que no tienen esperanza, yo tengo esperanza. ¿Qué tiene un hijo de Dios? Esperanza. Si hoy te detectan que tienes cáncer, ¿qué? ¿Tienes qué? Tengo esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Eso es, ¿sí ves la diferencia de un hijo de Dios? Alguien que no es hijo de Dios le dicen tienes cáncer y ¿qué es lo primero que hace? Ya se murió. Todavía ni se muere físicamente y ya para qué vivo, ¿qué chiste tiene en la vida? Un hijo de Dios le pueden decir la noticia más fea y él dice tengo esperanza, sé que de ver a mi Señor. ¿Sí se dan cuenta la diferencia, hermano? Así es en la santidad. Alguien que es hijo de Dios se tiene que ver la diferencia. ¿Cómo? En tu hablar. ¿Cómo habla el mundo? Puras groserías. Te cuenta una historia y te dijo 700 groserías y 3 palabras. ¿Sí o no? En ti no tiene que salir ninguna. Y cuando alguien te escucha hablar, dice, ¿qué le hicieron a este cuate? Mira, bien fresa, bien fanático, ahora ya no habla ninguna palabra. Se tiene que extrañar. ¿Cuántos dicen amén? Te hacen algo y tú no respondes. Tú ya no actúas como antes, ¿qué? Lo que quieras, ¿qué? No, tú ya te quedas tranquilo. Y se van a extrañar, van a decir, este cuate es maricón porque le hacen cosas y no responde. La gente se tiene que extrañar. Aquí lo dice, hermano. Ellos se van a extrañar de que tú ya no vas a reaccionar como reaccionabas antes. Ahora te dice algo la esposa, no le haces caso, ya. Que se vaya por allá y que esté enojada, después se le va a quitar. Ya no le respondes como antes, pues lo que quieras, y si quieres déjame. Ya no, ¿verdad que ya no? ¿Por qué? Porque los demás se van a extrañar. ¿Sí o no? ¿Nadie dice amén? Se están riendo, pero si alguno todavía los demás no se extrañan de ti, no has nacido de nuevo. Sigues siendo la misma persona de antes. La gente se tiene que extrañar. ¿Lo quieres ver? Vamos a verlo. Está en primera de Pedro, déjame, 4:3. Gloria a Dios. Mira, hermano, si has visto cuando alguien encuentra algo que alguien dejó en su taxi y lo devuelve, ¿sí te has fijado todo lo que hace la gente? Por ejemplo, alguien dejaron este maletín y había $20,000. ¿Qué hacen todas las demás personas? Se sorprenden. Llaman a las personas de la televisión, vean, este hombre entregó el dinero que no era de él. ¿Qué causa cuando alguien hace una obra de justicia? ¿Qué causa? Asombro. ¿Por qué causa asombro en el mundo eso?
Porque todo el mundo es corrupto y ratero. Bueno, tu vida tiene que asombrar. ¿Tu vida qué? Tiene que asombrar. Cuando a ti te para el policía de tránsito y te diga, te voy a levantar una multa, mejor dame la mordida, levántamela. Si cometí la infracción, levántamela. Te voy a llevar al corralón, llévame. ¿Qué vas a causar en esa persona? Asombro de que sí hay hijos de Dios. Porque el mundo piensa que todos somos pecadores, que no hay ni uno bueno. Ahorita ya hay buenos, gente justificada por el Señor, gente que puede alumbrar. ¿Cuánto dicen amén? Mire, primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ¿quién? A los gentiles. ¿Cómo andábamos? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables ¿qué? Idolatrías. A estos, a la gente del mundo le parece cosa ¿qué? Que vosotros no ¿qué? No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuántos de aquí sí han dado testimonio y la gente se ha quedado así como, ¿a poco no? No. A mí me ha llegado a ofrecer mercancía robada. Yo antes la compraba, es más barata. Se le gana más. Te dan una caja que vale 100 pesos, te la dan a 20. Imagínate, compras un montón de cajas. Ahora llegan y les digo, no. Se asombran. ¿Cómo no la vas a comprar? Te la estamos dando bien baratas. No, tengo temor de Dios. ¿Para qué me sirve ahorita el dinero si mi alma se va a perder? Lo más importante es la salvación de mi alma. La gente que hace, se extraña. ¿Cuántos de aquí han tenido un testimonio así que la gente se asombre de tu vida? Que te digan, oye, ¿no vas a hacer esto? No. ¿Por qué? Soy hijo de Dios. Fui llamado a la santidad. Yo no me puedo contaminar como se contamina el hombre, el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso le agrada a Dios. Eso le da gloria a Dios. Porque estamos siendo luz que está alumbrando en un mundo de tinieblas donde toda la gente es corrupta. Todo el mundo es corrupto. Tú ve a arreglar cualquier papel y te van a pedir dinero para que te lo arreglen. Cualquier papel que tú me digas te van a pedir ¿qué? Dinero. Estaba escuchando que hasta donde te casan en el registro civil te piden lana para rápido hacerte la hoja y firmar ellos como testigos. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? No. A mí dime cómo tengo que hacer las cosas, pero las voy a hacer ¿qué? Legal. Hermano, vale más tu testimonio que los pocos pesos que puedas ganar. Aquellos que van a verificar su auto, ¿así se dice? La afinación que le hacen o que hacen ahí. No pagues mordida. Ora a Dios y que lo pasen. Y si no pasa, así déjalo o arregla la situación, pero rectamente. Eso le va a dar gloria a Dios. No entres en la corrupción, porque si entras en la corrupción, dime qué diferencia hay entre ti y el que te está cobrando. Eres igual que ellos. Hermano, cree en el poder de Dios. Él dijo, el que cree, verá mi gloria. ¿No lo dijo él? No participemos de la corrupción. Nosotros fuimos llamados a alumbrar, a hacer luz, a dar testimonio que Dios existe y que ha cambiado nuestras vidas. Amén. No dicen amén, pero así es. Fuimos llamados a ¿qué? Mira, Santiago 1:26. Santiago 1:26. ¿Quieres saber tú si estás en una religión pura, en una religión verdadera? Porque ¿cuántos saben que todos dicen ser hijos de Dios? Los católicos, ¿qué dicen? Los testigos, ¿qué dicen? Que son hijos de Dios, ¿no? Fíjate cuál es la religión pura, sin mácula. ¿Cuál es? Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, si alguno dice que cree en Dios, que Dios lo ama, que él obedece a Dios, entre vosotros, y no refrena su lengua, fíjate, si el que está a tu lado dice que cree en Dios y anda hablando groserías, maldice, odia, roba, miente, ¿qué hace? Engaña su corazón. La religión del tal como es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones y guardarse, ¿cómo? A ver, ¿cómo sé que realmente yo soy una persona que cree en Dios? Me guardo sin mancha del mundo. Yo no participo en la corrupción de este mundo. Si a mí me dicen, ¿me das dinero? No te voy a dar dinero. No te arreglo tu situación, no me la arregles. No importa, yo que con quien quiero quedar bien es con Dios y no contigo. ¿Nadie dice amén? Los veo muy así, hermanos, porque yo sé que todos están batallando en esa área. Yo sé que la mayoría lo agarra al mordelón y ¿qué hacen? Le dan los 20 pesos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ti y él? No hay ninguna diferencia. Él es corrupto y tú también eres corrupto. ¿A eso te llamó el Señor? ¿Eso será vivir en santidad? ¿Te llamó a vivir en la inmundicia todavía? ¿A qué nos llamó? A vivir en santidad. Ahora, un hombre exista, si aquí hay alguien que es mundano y es carnal, va a decir, pues es imposible. Ya lo expliqué, porque no ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo puede hacerlo. Su naturaleza ha sido cambiada. Su corazón ha sido cambiado. Su mente ha sido renovada. Amén. Él sabe que lo más valioso y lo más importante es estar bien con Dios. ¿Qué es mejor? La obediencia a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar. Primera de Corintios 1, 1, 2. Y si no quieres tener problemas con la ley, ¿qué tenemos que hacer? Pues andar bien. Si no quieres tener ningún problema en tránsito, ¿qué tienes que hacer? Pues ten en regla todos tus papeles, afina bien tu carro y ten todo bien y ora a Dios. ¿Y qué problema vas a tener? Ninguno. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice, a la iglesia ¿de qué? De Dios, que está ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes forman la iglesia de Dios? Diga, los santificados, los que ya fueron lavados sus pecados, los que ya fue cambiada su naturaleza. Ahora, a esos llamados a ser ¿qué? Santos. ¿A qué fuimos llamados? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo tiene que vivir un santificado? En santidad, santos. Ahora mire, Tito 2:13. Tito 2:13. ¿Para qué nos hizo Dios su pueblo? Vamos a verlo. Tito 2:13. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Para qué te hizo pueblo del Dios? Vamos a verlo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Se dio a sí mismo, murió por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué murió? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. A ver, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con su muerte? Purificó para sí mismo, ¿qué? Un pueblo propio. ¿Cómo es este pueblo? Celoso de buenas obras. ¿Sabes qué hay en un hijo de Dios? El deseo de agradar a su Señor. A ver, ¿qué hay en un hijo de Dios? Él se levanta en la mañana y ¿cuál es su pensamiento en ese día? ¿O cuál es su oración a Dios? ¿Cuántos oran en la mañana? ¿Cuál es tu oración a Dios en la mañana? Que este día, Señor, yo pueda vivir en tu voluntad. Guárdame de todo mal y líbrame de toda tentación. ¿Cuál es el deseo en el corazón de un hijo de Dios? Vivir en obediencia a Dios. Si ese no es tu deseo, discúlpame, pero no has nacido de nuevo. Porque el deseo de un hijo de Dios, el pueblo de Dios, es celoso de buenas obras. El deseo de su corazón es agradar a su Dios. Que va a tener luchas, va a tener luchas. ¿Cuántos tienen luchas con el pecado? Vamos a luchar. ¿Cuánto vamos a luchar? Mientras yo viva en este cuerpo, todos los días de mi vida voy a estar en un pleito contra el pecado. A ver otra vez, voy a estar en un ¿qué? Pleito.
una lucha a muerte todos los días de mi vida contra el pecado. El pecado dice que nos asedia. Somos tentados todos los días. ¿A qué? A pecar contra nuestro Dios que es santo. Pero Dios me ha dado las armas para poder vencer. A ver, ¿qué me ha dado Dios? Las armas. Él dice que mi vida va a ser transformada por la renovación de mi mente. Si yo renuevo mi mente y me lleno de toda la palabra de Dios y la palabra de Dios abunda en mi corazón, yo puedo vencer el pecado. Si mi mente está vacía, si yo no conozco la palabra de Dios, cualquier cosa que el diablo me ponga enfrente, yo voy a caer. ¿A cuánto les quedó claro? ¿Cuál es el arma que Dios me ha dado? La palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás? ¿Qué sacó nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios. Cuando alguien te venga y te ofrezca algo y te esté invitando a robar, ¿qué le vas a contestar? Dios dice, no robarás. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que los rateros tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué estás usando en ese momento? La palabra de Dios. Por eso es importante que la renovación de nuestra mente. Mire, vamos a verlo. Está en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Si no hay una renovación de la mente, hermano, difícilmente podremos vencer al pecado. Difícilmente podremos ser transformados a la imagen de Cristo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo. Aquí quiere decir que no vivamos como vive la gente de este mundo, sino transformaos. Fíjate cómo una persona es transformada por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. A ver, ¿dónde está el problema de una persona que ama el pecado? En su mente. Hay gente que no ve tan grave el pecado. Él no lo ve tan grave. Él dice, ¿qué tiene de malo que yo me eche unas cervecitas? Bueno, la Biblia dice que el vino es como una serpiente, que tú lo ves hermoso al vino, pero tarde o temprano te va a morder. La gente se hace esclava. Cuando el hombre peca, dice que se hace ¿qué? Esclavo del pecado. La gente, hermano, no ve tan grave su pecado. La muchacha se acuesta con el novio y dice, ¿qué tiene de malo? Pues si nos amamos. Los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cuántos ven la gravedad? ¿Por qué la gente no alcanza a ver la gravedad del pecado? ¿Dónde está el problema? En su mente. Su mente no ha sido ¿qué? Renovada. ¿Por qué la gente sigue mintiendo? No ha leído. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Y los que mienten hijos de quién son? Su mente no ha sido ¿qué? De aquella gente que todavía, dice la gente, ¿qué tiene una mentirita chiquita? ¿Qué tiene? Pues aunque sea chiquita, eres hijo del diablo. Porque los hijos de Dios hablan verdad. ¿Qué hablan los hijos de Dios? Verdad. ¿Dónde está el problema? En la mente. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente tiene una mente vacía. Está llena de fútbol, novelas, política, negocios, pero no tiene ni un texto bíblico aquí, menos aquí. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. A ver, ¿de qué tenemos que estar llenos? Llenos de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a verlo en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. ¿Cuántos quieren renovar su mente? La palabra de Cristo more en poquito. ¿Cómo debe de morar la palabra del Señor? ¿En quién? ¿En el pastor nada más? ¿El pastor será el único que tiene la responsabilidad de saber la Biblia? ¿Será el único? Eso es lo que enseña la religión. El Papa nada más es el que habla con Dios. El Papa es el único que tiene que orar. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo tenemos que estar? Llenos ¿de qué?
De la palabra de Cristo. Ahora, ¿qué hace esa palabra? Nos enseña y nos exhorta unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos de aquí han tratado de memorizar textos de la palabra? Memorizarlos, aprendértelos. No importa si no te aprendes dónde están, porque hay gente que se desespera y dice, es que hermano, no sé dónde están. No importa que no te aprendas dónde están, que los tengas aquí. Que lo que fluya de ti sea ¿qué? La palabra de Dios. Que a cualquiera que le des un consejo, tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. No puede haber un cristiano, o que se diga cristiano, hermano, y que dé un consejo de su buen corazón. La gente cuando tiene un problema va con la comadre. Comadrita, ¿qué hago? Me pasó esto. Si la comadre es mundana, pues le va a decir, deja a tu marido, vete con el brujo. Pero si es un hijo de Dios, ¿qué le va a decir? La palabra dice. La palabra dice. Escrito está. Escrito está. Es una persona que está llena de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Ahora, no solo hay que ser llenos de la palabra de Dios, hay que ser hacedores de la palabra de Dios, porque hay muchos cabezones, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia. ¿Qué tiene? Y lo ve la esposa que le predica a todo mundo, y la esposa dice, pero todo lo que dice no lo hace en la casa. Es una vergüenza que sepas mucha palabra de Dios y ni siquiera tú lo practicas en tu casa. Dice la Biblia que eres un fariseo hipócrita, ciego guía de ciegos. ¿Nadie dice amén? ¿Dónde tengo que predicar primeramente? En mi casa. ¿Dónde tengo que dar buen testimonio primeramente? En mi casa. Y si no, no salgas a predicar, y menos delante de tu familia, porque imagínate que un día la esposa se atreva a decir delante del incrédulo, no le creas, él sigue pecando. ¿A cuánto les gustaría que los avergonzaran así? ¿Verdad que no? Entonces hay que ser ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor. Mira, hermano, para poder yo vivir en santidad, yo necesito amar a Dios. A ver, ¿qué necesito? Y aborrecer el pecado. Hebreos 1, 8, 9. Si yo no amo a Dios, hermano, ni aborrezco el pecado, yo no puedo vivir en santidad, hermano. Hay gente que me dice, hermano, no puedo dejar este pecado. ¿Sabe por qué no lo puede dejar? Porque lo ama. ¿Por qué no lo puede dejar? Hermano, tenemos que aborrecer el pecado. A ver, ¿qué tenemos que aborrecer? El pecado. Si no lo llegamos a aborrecer, yo no lo voy a dejar. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Miren, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vean a nuestro Señor Jesucristo. Has amado la justicia. ¿Qué amaba nuestro Señor Jesús? ¿Y qué aborrecía? La maldad. Un hijo de Dios, si tú te dices ser hijo de Dios, tenemos que amar la justicia, tenemos que amar la santidad, tenemos que amar a nuestro Dios, tenemos que amar su palabra. El que no es hijo, ama su pecado. El que es hijo, aborrece el pecado. ¿Qué hace el hijo? Aborrece el pecado. Mira, ¿cuántos han leído que Pablo seguía pecando? ¿No han leído que Pablo seguía pecando? Pero ¿sabes qué había en Pablo? Que hacía lo que aborrecía. A ver otra vez, ¿qué hacía Pablo? ¿Cuántos de aquí seguimos pecando, pero realmente lo aborrecemos? Y pecamos y decimos, otra vez, Señor, y me siento mal delante de Dios, y me siento indigno delante de Dios, y vengo ante Dios humillado porque hice lo que aborrezco. Un cristiano ya no se deleita en el pecado. Sí llega a pecar, pero cuando llega a pecar se siente el hombre más miserable. ¿Por qué? Porque aborrece. Vamos a verlo, Pablo, mira, Romanos 7:15. Si ves la diferencia de un hijo de Dios, él ya no quiere pecar, él aborrece el pecado. Y por eso dice aquí Pablo, miren, vean lo que decía el apóstol Pablo. Porque lo que hago, dice el apóstol, no lo entiendo. Dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? ¿Qué aborrecía Pablo? El pecado. ¿Cuántos de aquí realmente aborrecen el pecado? Pero ¿cuántas veces caemos en él?
A veces caemos en él. A veces no queremos ver a una mujer y cuando vemos ya la estamos mirando, ya la estamos desnudando. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Un odio hacia eso. Yo la verdad ya no quiero hacer eso. Y vengo ante Dios humillado, arrepentido, confiando en que Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que aborrecer ¿qué? El pecado. No podemos amar el pecado, hermano. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Yo espero que quede claro, hermano. Hay gente que no puede dejar de pecar, pero no aborrece su pecado. Ama su pecado. Y aunque dice, ay, hermano, caí otra vez, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ver en él que él realmente no quiere dejar su pecado. Mira cómo vamos a perfeccionar el pecado. Así que, amados, perfeccionar la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos de hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el ¿qué? A ver, ¿cómo nos vamos a apartar del pecado? Tengo que tener temor de Dios. Apenas un joven se fue a despedir de mí porque se va a trabajar a otro lado. Hace un año también se fue. Cuando se fue a trabajar allá ya tiene primos, parientes que lo tentaron y él cayó. Y ya vino aquí avergonzado que había pecado. Esta vez se va y dice, hermano, ya llevo mi Biblia para no pecar. Le dije, aunque lleves la Biblia, si no tienes temor de Dios, vas a pecar. ¿Qué es lo que me va a guardar? Temor de Dios. Donde quiera que tú vayas y seas tentado, si tú eres un hombre o mujer temerosa de Dios, te vas a guardar. No importa que estés con 10 personas que te estén ahí tentando todos los días con la cerveza, con el cigarro. Si eres hombre de Dios, vas a tener temor de Dios y no vas a caer. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es suficiente que lleves tu Biblia y leas todos los días. Es bueno leer la Biblia. Si no hay temor de Dios, ¿qué? No pasa nada. ¿Qué tenía que ver en mi vida? Temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos va a juzgar. Aún a los cristianos nos va a juzgar. Es necesario que todos los cristianos y los no cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y nos va a juzgar. Y vamos a dar cuenta de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Si yo tengo temor de Dios, yo me voy a guardar en santidad. Si no tengo temor de Dios, aunque lea mucho y ore mucho, voy a caer en el pecado. Entonces, ¿qué tiene que haber? Temor de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Gloria a Dios. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres ¿qué hacen? ¿Cómo me voy a apartar del mal? Con temor de Dios. ¿Cómo me voy a apartar? Con temor de Dios. No lo busque, pero dice en Hebreos 13:14 que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué va a hacer Dios con los fornicarios y adúlteros? Los juzgará Dios. Por eso es necesario ahorita que el que fornica no fornique más. El que adultera no adultere más. ¿Cuántos saben que vamos a dar cuentas ante el Señor? Amén. Colosenses 3:5. ¿Qué hay que hacer con el pecado, hermano? Colosenses 3:5. Hacerlo morir. Exactamente. ¿Ya lo tiene usted? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. A ver, ¿a qué tenemos que darle muerte? Al pecado. ¿A cuál pecado? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ponga atención, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué viene sobre aquellos que practican estas cosas?
La ira de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. 7. En las cuales vosotros también, ¿qué pasa? ¿Anduviste cuándo? ¿Andamos ahorita? No, anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también, ponga atención a esta lista, hay que dejar también, ¿qué dice? Estas cosas. ¿Qué tengo que dejar? Mira, hermano, lo que más abunda en mucha gente es la ira. ¿Qué más hay que dejar? El enojo. Todo aquel que se aira, hermano, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque mira, todo el que se aira, dímelo si no es cierto, de su boca salen palabras deshonestas. Todo el que se aira. La esposa hace algo y le dice algo y luego salen palabras. ¿Qué está haciendo esa persona ya? Ya está pecando. Hermano, la ira te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Pierdes el control. Si la ira te domina, tú vas a hacer cosas que después te vas a arrepentir. Quita la ira ya de tu vida. Quita el enojo. ¿Sabes qué es el amor, hermano? El amor perdona. El amor cubre los pecados cometidos por otra persona a ti. Si tú realmente amas a tu esposa, aunque ella te haga lo que te haga y te diga lo que te diga, si tú la amas, ¿qué vas a hacer? Le vas a perdonar. No te vas a desquitar, no te vas a vengar, no la vas a insultar, no le vas a decir de cosas, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Ya vieron la diferencia de un hijo de Dios? Si allá afuera alguien te ofende, tú no le respondes. ¿Por qué? Porque tú amas. Tú no te desquitas, tú dejas todo juicio al que va a juzgar. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar la ira, el enojo. ¿Qué más? Malicia, blasfemia. ¿Qué más hay que quitar? Hacer morir palabras deshonestas de vuestra boca. A ver, dile a que está a tu lado, ¿sí entiendes que ya no tiene que salir ninguna palabra deshonesta de tu boca? ¿Cuántas tienen que salir? 9. ¿Qué más hay que hacer morir? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué hay que hacer, hermano? Revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Estamos siendo llevados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vaya usted a Salmo 119, 33. Ya unas 3 citas y nos vamos. Salmo 119, 33. Ya dijimos que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora también tenemos que orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Orar. 119, 33. Tenemos que pedirle a Dios esto que vamos a leer. ¿Ya lo tienes? Salmo 119, 33. Dice así. Gloria a Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y entonces, ¿qué haré? Y lo guardaré hasta el fin. Fíjate, podemos tener el conocimiento, hermano, y realmente no entender. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Sabiduría. Puedo tener ya el conocimiento, pero aún así estar cegado y no entender. Yo tengo que orar para que Dios realmente me dé entendimiento en la palabra y yo pueda guardar su palabra. Por eso dice aquí, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. ¿Qué nos hace falta? Y guardaré tu ley y la cumpliré ¿cómo? De todo corazón. ¿Sabe usted que a muchos les es carga? Por ejemplo, a las mujeres, ¿por qué no se sujetan a su marido? No ustedes, otras, ¿por qué las mujeres no se sujetan a su marido? Como que les es carga. Ay, ¿yo por qué me tengo que sujetar? Él ni busca de Dios. O sea, pídele a Dios entendimiento y lo vas a hacer de todo tu corazón. Porque no se trata de que agrades a tu marido, se trata de que agrades a aquel que te salvó. ¿Sí ven la diferencia? Porque miren, siempre tenemos excusas. El hombre dice, a mí me dice un varón, dice, ay, es que tú no tienes la esposa que yo tengo, por eso, así me dice. Mira, hermano, todos, con la esposa que tenemos,
y ellas con el esposo que tienen, todos tenemos problemas. Todos. Nadie puede decir que no. Pero Dios me dice que la soporte y que ella me soporte. Sopórtense unos a otros. Oren unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero empezamos con excusas. No, es que mi esposa es así. El problema, ya Dios nos lo ha enseñado, no es ella, eres tú. Tú haz lo que yo te digo y tú déjame a tu esposa, yo trataré con ella. Mujer, tú haz lo que yo te digo y tú déjame a tu esposo, yo trataré con él. Y no empecemos a poner excusas. Es que si yo tuviera otra mujer, es que si yo no la vas a tener. Te vas a quedar con la que tienes y con el que tienes hasta que se muera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la solución es de que tú te humilles delante de Dios y le pidas sabiduría y entendimiento para que guarde su palabra. Amén. ¿Qué más dice ahí? Ya leímos todo el texto, era 33. ¿Qué leímos? El 34. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Ya se fijaron la importancia de orar? Hay que pedirle a Dios que sabiduría. Mira, hermano, ¿por qué cayó David? A ver, ¿por qué cayó David? Si era un hombre de Dios, era un siervo de Dios que le servía a Dios, ¿por qué cayó David en pecado? Descuidó su vida espiritual. A ver, ¿qué hizo David? Descuidó su vida espiritual. En el tiempo que salieron los reyes a la guerra, ¿cuántos saben que estamos en guerra? ¿Cómo anda tu enemigo? Como león rugiente alrededor y te quiere morder. Hermano, si no cuidamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, si no nos cuidamos, el diablo nos va a destruir. Nadie puede darse vacaciones en este camino. Todos los días tengo que orar. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días tengo que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo tengo que meditar? Todos los días. Tengo que congregarme todos los días que hay servicio. Si puedo hacerlo. Si mi trabajo no lo permite, está bien. Pero si yo puedo hacer lo que tengo que hacer, congregarme. ¿Por qué? No puedo descuidar mi vida espiritual. Tú lees la Biblia y todos los hombres de Dios, la mayoría, todos cayeron. ¿Cuántos cayeron? Moisés cayó. Le ganó el enojo, la ira, y Dios le dijo, habla a la roca, y la golpeó, y Dios lo disciplinó, y no entró a la tierra prometida. Noé, acabando el diluvio, sale del arca y siembra una viña y se emborracha. Lot, lo emborrachan y sus hijas lo violan. Sansón, igual no guarda su santidad, se mete con prostitutas y pierde la consagración. Salomón no obedece a Dios y se casa con gente no del pueblo de Dios y lo guían a otros dioses, adora a otros dioses. Y tú puedes leer toda la Biblia. ¿Para qué quedó escrito todas esas historias? Para que no nos suceda lo mismo. Yo tengo que estar velando, orando, humillado delante de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no me gane ventaja, no me lleve a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya vamos a ir cerrando, hermano. Vamos con esta cita y cerramos. Primera de Juan 3. A veces no necesitamos tanto, hermano, sino con un poquito que realmente entendamos y lo pongamos en práctica. Miren, ¿cuántos están esperando realmente al Señor Jesucristo? ¿Sabes cómo aseguramos que nos vamos a ir con Él? Aparte de lo más importante es que creemos en su sacrificio, que murió por los pecados, en que vamos a estar todos los días santificándonos. A ver, ¿qué vamos a estar haciendo todos los días? El que realmente se está santificando, hermano, él cree que Jesús va a venir. Mira, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuántos ya experimentaron el amor de Dios que murió Cristo por nuestros pecados? Para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar, hermano? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
ponga atención, los que realmente creen esto, porque no todo el mundo cree, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que realmente cree que Cristo va a venir, ¿cómo está viviendo? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si el que está a tu lado no cree realmente, aunque lo diga, que Cristo va a venir, él sigue viviendo en su pecado. Él sigue odiando, maldiciendo, practicando el pecado. Pero si el que está a tu lado realmente cree que Cristo viene, él se está santificando. Y lo puede hacer porque Él es santo, porque Él ha sido justificado. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ya entendimos que nosotros tenemos que orar, leer, congregarnos, pero dice la palabra que el crecimiento lo da Él. Vamos a pedirle sabiduría, hermano, entendimiento, para que entendamos que debemos de vivir en su palabra, en su voluntad. Padre Santo, hemos expuesto tu palabra, mi Señor, la cual es espíritu y es vida y es poderosa para salvarnos, para edificarnos. Padre Santo, tu palabra dice que seamos santos, que practiquemos la justicia, Señor, que alumbremos a este mundo que está en tinieblas, que es corrupto. Y sabemos, Señor, que lo podemos hacer porque tú ya nos has lavado, ya nos has santificado, ya nos has justificado, ya nos has dado a tu Espíritu Santo, nos has dado un nuevo nacimiento, nos has dado una naturaleza santa, Señor. Ahora te pedimos, Padre, sabiduría, entendimiento, Padre, que podamos entenderte, conocerte, que podamos vivir en temor de Dios todos los días, que podamos estar llenos de tu palabra y que podamos ponerla por obra, Señor. No queremos engañarnos a nosotros mismos siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, yo te ruego por tu iglesia para que tú nos guardes de todo mal y nos libres de toda tentación, Señor. Afírmanos en la fe, Señor. Haznos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor.